Vamos raudamente al móvil, vamos rápidamente allí a Casa de Gobierno, donde va a aparecer Gastón Zulay, y allí está Gastón para que nos empiece a contar qué es lo que estudia el gobierno, qué es lo que analiza el gobierno con el comité de expertos. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas noches para todos. 18:45 dio inicio en el Salón Norte esta reunión encabezada por el jefe de gabinete Santiago Cafiero junto a la ministra de Salud Carla Bisotti con el comité de expertos, infectólogos, epidemiólogos, también expertos en salud mental. Y atención, porque hace minutos se sumaron el ministro del Interior, Guado de Pedro, la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. Es una reunión de evaluación de las medidas tomadas hasta el momento, pero también donde los expertos justamente dan su opinión al gobierno sobre las medidas a tomar. Recordemos, hace exactamente 14 días, 2 semanas, un lunes también por la tarde, noche aquí en gobierno, habían recomendado el posible cierre total, una cuarentena estricta que finalmente el presidente decidió restringir fuertemente la circulación y la escolaridad. Medida en disputa con la Ciudad de Buenos Aires. Los próximos días se vienen reuniones de los jefes de gabinete, por ejemplo, del AMBA, el Consejo Federal de Salud, todos los ministros de Salud encabezados por Carla Bisotti entre mañana y el miércoles, y se espera las nuevas medidas el miércoles o a más tardar el jueves, porque recordemos que el viernes 30 vence el decreto vigente que puso en marcha el presidente de la Nación hace casi 15 días hasta el 30 de abril. El gobierno en este momento, según los voceros oficialmente, está estudiando. Fundamentalmente serán muy importantes el número de casos y de muertes martes y miércoles. Eso en evaluación, y fundamentalmente se mira con mucha atención el sistema sanitario, la posible saturación de las camas. Hoy en Capital Federal, 83,5% de ocupación de las camas de terapia intensiva. En todo el AMBA, cerca del 80%. Y en el primer cordón del conurbano, incluso cerca del 90%. Entonces, van a volver a hablar, ya están hablando a nivel de ministros de salud de ciudad y nación, y van a evaluar las medidas. El gobierno está entre la medida dura que pide la provincia de Buenos Aires de un cierre total por al menos 15 días y medidas más de restricción de circulación que propone el gobierno porteño. Pero el presidente también va a hablar en la semana con todos los gobernadores de todo el país para terminar de definir las nuevas medidas a partir del sábado 1 de mayo. Ustedes. Muy bien, Gastón, quédate allí, que allí obviamente está la noticia. Vos también me tenés que esperar unos minutos aquí, supuesto, Diana, porque voy con Nicolás Fiorentino. Recién decía Gastón allí desde Casa de Gobierno, Nico, que se estudian o se van a estudiar, se van a analizar los casos de mañana y pasado. Entiendo igualmente que ya debe haber unas sugerencias, ¿no? Una insinuación de qué es lo que pueden llegar a hacer en caso de que los números sean preocupantes mañana y pasado. Sí, la situación es la baja de casos que se dio, o la estabilización de casos que se dio a partir de las medidas, las restricciones que se tomaron ya. Esta semana se va a cumplir la segunda semana. Plantea un escenario de estabilidad, pero altísimo. Altísimo, entre 25.000 y 30.000 casos. No es el día de hoy, sabemos que los lunes son particulares, pero fíjate los síntomas. Las reuniones con especialistas se empezaron a cumplir hoy, lunes. En general siempre eran más cerca de la fecha de los anuncios. Recordemos que se espera. ¿Por qué se espera martes y miércoles? Bueno, porque los anuncios van a ser el día jueves seguramente, previo al vencimiento de los decretos. Ahora, esta sintomatología que muestra el gobierno nacional empieza a darse en los otros dos sectores. Y acá lo llamativo es la ciudad de Buenos Aires, Ariel, porque hoy hubo una reunión presencial del gabinete donde el clima cambió radicalmente. Dentro de la ciudad de Buenos Aires cambió radicalmente. A ver, más allá de medidas laxas, más allá de desde lo discursivo, tratar de dibujar un panorama que muchas veces no condice con la realidad, los números son objetivos. Y cayendo al 83,5%, reparando en el número ese, 83,5% de las camas del sector público. Del sector público. O sea que esto es peor aún, porque se dice ya desde hace tiempo que el sector privado está al límite del colapso. Mira, preparamos dos placas para explicar la situación de las camas en la ciudad de Buenos Aires. Una tiene que ver con el sector privado, puntualmente, que la verdad es que el dato no lo conocemos. Públicamente no lo conocemos. Los datos, subrayo esto, la situación de las camas
del sector privado, del subsector privado de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, no los conocemos, no son públicos. Extraoficialmente habla el gobierno de un 88%. ¿Sí? Esto es del sector privado. El sector público, como bien vos dijiste, está en 83,5%. Pero fíjate en esta plaquita que preparamos cómo evolucionaron esos casos ahora. Porque ahí tenemos el sector privado, ¿ves? 88%, información no oficial. ¿Cómo se llega al 88%? En todo caso, recabando distintos centros de salud privados, porque no existe alguien que los pueda aglutinar. En realidad, la Ciudad de Buenos Aires tiene los datos del sector privado. Lo que no hace es hacerlos públicos y además no unificar el conteo con el subsector público, como se hace, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero mirá lo que te decía del sector público en la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí la evolución es lo importante, más allá del 83,5%. Tremendo. Fíjate el 5 de abril. Tremendo, Nicolás. Lo preparamos cada 5 días. 40%, casi 40% era el 5 de abril. 48,4 el 10 de abril. Mirá, cada 5 días. Entonces, esta velocidad. En 3 semanas se duplicó el uso de camas que existía en ese momento. Exactamente, Tremendo. literal. En 3 semanas se duplicó la situación. Este es el número que hoy encendió las alertas en la Ciudad de Buenos Aires porque... ¿qué es lo que plantean en la Ciudad de Buenos Aires? Ellos plantean una estrategia que es tratar de sostener lo más cerca posible del límite la situación de las camas de terapia intensiva para tratar de restringir lo menos posible. Bueno, este señor que vemos acá, Fernán Quirós, hoy cambió radicalmente el clima en la reunión de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos a escucharlo? Dale. Momento en que debiera verse el efecto del segundo grupo de medidas es en estos días. De acuerdo a ese efecto, como yo te decía al principio, y es fácil de comprender, si los casos no descendieran y siguieran este valor alto, naturalmente vamos a tener que tomar más medidas para disminuir la circulación. Si los casos descendieran críticamente, por supuesto que el escenario sería diferente, ¿no? Bueno, la declaración de Fernán Quirós un poco choca con otras declaraciones, no tanto de Quirós, pero sí de otros funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, si bien se sigue hablando de esa cantidad de casos parejos en los últimos días, también Quirós dice que acá la solución no es amesetar la cantidad, sino que bajen, básicamente. Hoy alguien que estuvo en la reunión de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, ahora pasamos a la provincia, me dijo literalmente que Quirós venía diciendo que, bueno, una semana más, deme una semana, deme 2 semanas, hoy dijo deme hasta el miércoles. En la reunión dijo deme hasta el miércoles, empiezan a evaluar algunas medidas, como algún tipo de restricciones, ya anunciaron, por ejemplo, la de la suspensión de deportes al aire libre, pero sí acumula mucha denuncia en la Ciudad de Buenos Aires en el 134, un número del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se acumulan denuncias en la ciudad sobre 3 cosas. Controles en la gastronomía en lugares cerrados, la situación de fiestas clandestinas y el incumplimiento de deportes en lugares cerrados. Es decir, vecinos informan y denuncian que no se cumple las normativas. Hoy el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, fue consultado por esto, dijo que están controlando que se hicieron 8 clausuras. 8 clausuras. ¿En cuánto tiempo? Cualquiera persona, en todo este proceso, cualquier persona que recorra los centros gastronómicos de la ciudad ve cómo estamos. No vayamos a la situación personal. Pasamos a la provincia de Buenos Aires. Sabemos que siempre es el lugar donde las alertas se encienden antes. Bueno, Daniel Goyán habla directamente, ahí empieza a instalar un tema, que es el fútbol. Dice, si empezamos con las excepciones, después dicen, no hay clases, pero hay fútbol, hay que dar el ejemplo. Si es algo drástico, tiene que ser en serio para todos. Después lo tocaremos con Pablo Tiburci. Entiendo que no hay tanta... Bueno, está visto que no hay propagación del virus mientras se juegan los partidos, pero sí hay circulación de aquellos que trabajan en los partidos en sí. Creo que es más que nada tiene que ver con la imagen, ¿no? Con el impacto de que se cierran las escuelas, los colegios y que algunas actividades sigan como si nada. ¿Qué más dijo el Pero ministro acá esto es lo más importante. Desde el punto de vista sanitario, dijo Daniel Goyán, y epidemiológico, lo que necesitamos es una medida drástica de 15 días por lo menos. En la misma línea habló el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Cierre total por 15 días, eso es lo que propone de alguna manera y hace público la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es muy difícil pensar en un cierre nivel 20 de marzo 2020, ¿no? Porque ya sabemos que las industrias más o menos funcionan y que además ya no hay mucho más margen para cerrar, pero por ahí sí desde el punto de vista social ir hacia nuevas restricciones. Esta frase de Daniel Goyán es la frase del día. Es lo que Nicolás Fiorentino está contando como contexto, como escenario para esa reunión que sucede en Casa de Gobierno. En ratito nada más, en segundos nada más, volvemos allí donde funcionarios del Gobierno Nacional están hablando con el comité de expertos para empezar a delinear qué se decide este jueves.